dividió el cristianismo calcedonio entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Ortodoxa en el Oriente. Recuerdan que habían dos grupos, ¿no? Lo griego y lo latino. Entonces también tomó este rumbo, Occidente y Oriente. Sostiene que se trató más de una lucha de poder, con la obediencia a Roma como centro del mismo. De esta manera, en Oriente no existía una figura equivalente a la del Papa. Había un episcopado del que formaban parte todos los obispos y pretendían mantener su independencia, pero aparte de esto existieron una serie de causas que desembocaron en la ruptura. A esto se le llamó el cisma de Oriente, donde se vivió. Entonces, el concepto es la Iglesia Católica a la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? La siguiente rama, en la parte arriba de la Reforma, el restauracionismo, es la creencia de que el cristianismo ha sido o debería restaurarse de acuerdo a la llamada Iglesia Apostólica. Estamos hablando ya de la Edad Media, se han pasado casi 15 siglos desde que estuvieron los primeros discípulos de Mashiach llevando la palabra, ¿no? Esencialmente esta visión busca corregir los defectos o deficiencias de la iglesia al apelar a una iglesia primitiva como un modelo normativo. El restauracionismo llama la atención sobre la existencia de lo que suele conocerse como la gran apostasía o el estado corrupto del cristianismo tradicional, que se refiere al catolicismo. Las iglesias protestantes generalmente rechazan las doctrinas católicas y ortodoxas de la sucesión apostólica, teoría que los papas han establecido como ley, que indica que el papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Sí? Esa es la autoridad máxima. Se ha tomado el papel de Dios o el de Mashiach aquí. El término de protestante deriva del latín protestari, que significa protestar. Es muy parecido en el español, en el que se prescribía creer y enseñar las doctrinas luteranas. Las doctrinas de las diversas ramas protestantes varían, pero son prácticamente unánimes en lo que implica una relación personal directa del individuo con Dios, sin ninguna institución de por medio, y la Biblia como autoridad última en asuntos de fe. Ahora veamos por qué se les llamó protestantes. El protestantismo es un movimiento cristiano surgido en el siglo XVI a partir de la Reforma protestante de Martín Lutero, para referirse a los grupos que se separaron de la Iglesia Católica Romana con motivo de la Reforma. El teólogo y reformador religioso alemán Martín Lutero precipitó la Reforma protestante al publicar en 1517, ese dato es importante tenerlo, sobre las tesis, ¿no? Sus 95 tesis denunciando las indulgencias y los excesos de la Iglesia Católica, toda la corrupción que había ahí. Él va y plasma eso en la catedral allá no sé si cómo se llama, Gutenberg, así, el nombre de la catedral donde puso todo eso. Y después ahí comienza pues una persecución para él, que él tiene que exponer, se tiene que retractar, le hacen una audiencia y él entra. Cuando entra y lo están esperando, él entra con la Biblia y dice que si alguien de allí le puede contrariar con la Biblia lo que él expuso en las 95 tesis, que entonces él se retractaba. Entonces allí ya le dieron sentencia y él pues pudo huir. Ahora, no se queda atrás Calvino. Calvino también fue un precursor de la Reforma. Los calvinistas fueron también llamados protestantes, igual que los anabaptistas, presbiterianos, bautistas y otros. En la actualidad, los términos protestantes y protestantismo se utilizan en referencia a quienes se autodenominan cristianos evangélicos, adventistas, anabaptistas, bautistas, calvinistas, cristadelfianos, luteranos, metodistas, pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová y otros. Dentro de las principales ramas de la doctrina están, ¿sí?, del concepto básico de este rompimiento, donde surge ese rompimiento, los conceptos que se concluyeron fue la sola escritura. Sostiene que la Biblia, en lugar de las tradiciones, las interpretaciones eclesiásticas, es la fuente final de autoridad para todo cristiano. ¿Sí? Esa es una ramificación, solo la escritura. Otros dicen solo fide,
que es una palabra italiana, mantiene que la salvación proviene solo por la fe en Jesucristo y no a través de las buenas obras. Solamente fe sin obras. Y la sola gracia sostiene que la salvación del creyente no depende de su esfuerzo, sino solo por la misericordia de Dios. O sea, muy parecida a la solo fide. Anabaptismo es una doctrina religiosa protestante que tuvo su origen en Alemania y los Países Bajos, aquí donde estamos nosotros. En el siglo XVI se caracteriza por creer que la fe solo justifica al hombre, por no reconocer la eficacia del bautismo de los niños, ¿sí?, de los bebés, y por exigir el bautismo de las personas adultas que fueron bautizadas antes de ser conscientes del significado del sacramento. ¿Sí? El haber bautizado niños y que se les diera la oportunidad a las personas ya adultas y que lo hicieran por sí mismas. Esos son los puntos que defiende el anabaptismo. El anglicanismo, esto ya en la Inglaterra, es una doctrina religiosa cristiana derivada del catolicismo, miren, derivaciones, que se inició en Inglaterra durante el siglo XVI. Su fundador fue el rey Enrique VIII en 1509. Reconoce dos sacramentos principales, el bautismo y la Eucaristía. Aceptan los principios del protestantismo luterano. ¿Sí? De todas se basaron en esos principios, pero después comenzaron a derivar en otras cosas, a crear otros dogmas, ¿sí? A añadir una cosa, añadir otra, de acuerdo a su gusto, podríamos decirlo. Pero la iglesia sigue manteniendo una jerarquía eclesiástica y cultos basados en los del catolicismo. Los clérigos anglicanos pueden contraer matrimonio, o sea, el celibato no, ya lo abolieron, no lo aceptaron más. Reconocieron que los que predicaban la palabra pueden casarse. Y nosotros sabemos eso porque el mismo Pedro tenía suegra, ¿no? También aceptan la Santísima Trinidad y rechazan el culto a las imágenes. Entonces ya quitaron imágenes, cruces, todo ese tipo de cosas. La Iglesia Católica es la congregación de los fieles del cristianismo. Se distingue por el reconocimiento del Papa como el representante de Dios en la tierra y como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Se considera a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo. Si ustedes recuerdan, ellos se basan en que cuando Yahshua le dice a Pedro que quién dice la gente que es él, y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y a ti te doy las llaves, y de ahí se toman para decir que el primer papa fue Pedro. Entonces sacan una doctrina de algo fuera de contexto, ¿no? Sabemos, y lo hablamos la otra vez, de que esas llaves que le da a Pedro es la autoridad que se le dio cuando vino el Ruach HaKodesh en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, y hace su primer discurso. Allí se abren las puertas para el reino, para comenzar a proclamarla a ellos como discípulos del Eterno, ¿ya? Existen otras diferencias entre el catolicismo y el protestantismo. Por ejemplo, los católicos aceptan 76 libros. Sí, todos nosotros sabemos que la Biblia que tenemos en nuestras manos, la Reina Valera, tiene 66 libros, de acuerdo al canon, ¿no? Pero en la católica, aquí tengo una católica también, se encuentran 10 libros más. Entonces ellos tienen 76 y los protestantes 66. Los protestantes no tienen devoción por los santos ni por la Virgen María, mientras que los católicos creen en su intercesión para llegar al cielo. ¿Sí? La ortodoxia oriental son los cristianos ortodoxos, creen en un único Dios que es a la vez tres, uno y triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La ortodoxia es en una esencia indivisible, la esencia de Dios siendo aquello que está más allá de la comprensión humana. Lo que hablábamos en la primera clase, pues en nuestra mente no podíamos encasillar o entender al Eterno y decir esto es así, 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 sino que necesitamos el Ruach HaKodesh. Yahshua prometió el Ruach HaKodesh, y cuando venga el Ruach HaKodesh, Él los llevará, los guiará a toda la verdad. Y así poco a poco el Eterno va mostrándonos. La esencia de Dios siendo aquello que está más allá de la comprensión humana,
no puede ser definida o abordada por el entendimiento humano. El patriarca de Constantinopla actual en Estambul, en Turquía, es el máximo representante de la ortodoxia oriental. Ahí queda la sede. El monofismo, veamos abajo del diagrama, esta ramificación, el monofismo, dice, el fundador fue Eutiques o Eutiquio. Es señalado como el padre del monofisismo. El eutiquianismo o monofisismo es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Cree que en Cristo existen dos naturalezas, sin separación, pero confundidas, de forma que la naturaleza humana se pierde, absorbida por la divina. Entonces anula la naturaleza humana, solo era divina. Y el nestorianismo o difisismo es la doctrina religiosa propuesta por el patriarca Nestorio de Constantinopla e impulsó dicha corriente en el siglo V. Esta doctrina considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina. Es contrario al monofismo, ¿no? ¿Qué es el ecumenismo? Esta palabra últimamente, en las últimas décadas, ha sonado mucho, el ecumenismo. Cuando estábamos en el cristianismo, comenzamos a ver, a escuchar esas palabras cuando veíamos o se les acusaba a algunos autores o cantantes diciendo que estaban haciendo, pertenecían al movimiento ecuménico, al tratar de unirse con otro tipo de dogmas o con otras religiones, inclusive cediendo a las invitaciones o a las convenciones o reuniones con el catolicismo, ¿no? Los orígenes del movimiento ecuménico datan de principios del siglo XX, del XIX, perdón. Sin embargo, su despliegue y desarrollo se dará durante el mayor acontecimiento religioso del siglo XX, el Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue en el 62, 1965. Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. La finalidad del diálogo ecuménico es la plena comunión de las iglesias divididas actualmente. Se están tratando de unificar a las iglesias, como ellos llaman, a los hermanos cristianos, les llaman hermanos separados, ¿no? Anteriormente, cuando hubo la reforma, eran herejes, fueron perseguidos, fueron asesinados, muchos de ellos cayeron, siendo ahorcados, quemados en las plazas por haberse rebelado contra el papado. Pero ahora pues ha cambiado ya de pronto la palabra y el trato, diciendo que somos hermanos separados, y lo que está tratando en estos últimos tiempos es de reunificar, de traer esos hermanos separados a la Iglesia Universal. Lo hemos visto en reuniones donde el mismo Papa se reúne con diferentes líderes de diferentes religiones, budistas, ortodoxos, los judíos, ¿sí? Pastores, todos están allí. Se ha visto cómo se hacen ese tipo de reuniones tratando de reunificar la iglesia. Ahorita sí vamos a ver la ramificación de la iglesia protestante. Espero, amados, que este tema no vaya a ser de pronto un poco aburridor, pero realmente, sinceramente yo me deleito en esto porque es conocimiento que es necesario tener una base para entender qué fue lo que pasó. Pues nosotros nacimos aquí en el siglo XX y de pronto se nos aparece, aquí está la fe, esta es la fe que tú tienes y eso es lo que hay. Pero esto nos da una idea mucho más amplia de todo el proceso que sufrió lo que ahorita nosotros creemos, en lo que nosotros creemos. ¿Sí? Aquí vemos toda la historia, en la parte baja están los años, los siglos, la Iglesia Católica Romana, los reformistas, por ejemplo, Jan Hus, aquí vemos que fue quemado en la hoguera, las cosas que han sucedido, confesión de fe de Calvino. Entonces en la parte de arriba vemos los calvinistas, luego vienen los anglicanos, y aquí sus ramificaciones. Hacia abajo están los episcopales metodistas dentro del anglicanismo. Viene de la iglesia
que se dividió en Inglaterra, ¿no? De allá también salieron muchas para el mundo y esto también llegó a Estados Unidos. Muchos de los de Inglaterra llegaron a Estados Unidos. Congregacionalistas, baptistas, adventistas. Luego viene la ramificación del anabaptismo. Ahí están los anabaptistas, los evangélicos, pentecostalistas y abajo luteranismo, los luteranos, los pietistas y por último en la parte de abajo los husitas, que eran los seguidores de Jan Hus, ¿no? De allí se desprendió pues también un grupo que fue también perseguido. El presbiterianismo, ¿qué es eso? Es una parte de la tradición reformada dentro del protestantismo que remonta sus orígenes a Gran Bretaña, particularmente en Escocia. La teología presbiteriana generalmente enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. Los presbiterianos creen que la salvación es solo por fe, no por obras. Rechazan la veneración de las imágenes, las oraciones por los difuntos, la intercesión de los santos difuntos, así como la autoridad de la tradición eclesiástica y la autoridad del papado. Eso lo rechaza la iglesia presbiteriana. Los presbiterianos creen que el bautismo es un sacramento instituido por Jesucristo con el cual la persona ingresa a la iglesia. Miren, ¿sí ven ese concepto? Si te bautiza, entonces ingresas a la iglesia. No se menciona al Señor, o sea, ya eres parte de Él, no, es a la institución. Entonces se va perdiendo el concepto. Y es una señal del sello del pacto de la gracia y de su nuevo nacimiento y del perdón de los pecados. El elemento extremo utilizado es el agua y se bautiza a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como se describió en Mateo 28, 18 al 20. Ya que el bautismo se aplica solamente una vez en la vida, según el concepto presbiterianismo. Aquí ya se desliga del concepto hebreo de los bautizos, ¿sí? La doctrina de los bautizos que habla Pablo. Sabemos que en la costumbre o los mandamientos del Eterno hay diversidad de bautismos y hay como llama el tevilá o la inmersión sobre el mikvé, ¿no? El mikvé, que debemos hacer purificación para las fiestas, para todo tipo de fiesta, antes de entrar a ellas, eso también se le llama bautismos. ¿Para qué es la iglesia episcopal? Se aplica el nombre igualmente a la iglesia que da supremacía a la potestad episcopal y se opone a la pontificia. Episcopal, término que se deriva de la voz griega episcopos, significa que está regida por obispos, quienes como sucesores de los apóstoles son los pastores principales de la iglesia y el símbolo de su unidad. Los servicios implican la participación de la congregación y siguen casi exactamente las mismas formas esenciales. Eso significa que en cualquier domingo un episcopal, o sea un obispo, puede ir a cualquier iglesia y con pequeñas variaciones locales, cualquier iglesia anglicana en el mundo y participar en un servicio de oración. O sea, dentro del clero, dentro de este gremio, pues hay esa libertad de poder trasladarse e ir a predicar de un lado a otro. La iglesia metodista. Yo conocí a un colega mío cuando trabajaba en el mar. Él me decía metodista. Para mí fue la primera vez que yo escuchaba eso, metodista. Y era una persona seria, tranquila, muy inteligente. Y tocaba un instrumento en la iglesia, pero era muy tranquilo. Y allí conocí el nombre metodista. ¿A qué iglesia vas? Era creyente, entonces eso me alegró porque en ese tiempo yo era cristiano. Y hablando, porque pues son 2 semanas allá, son 2 semanas en el mar y tienes contacto con mucha gente, entonces hay una oportunidad para compartir de pronto de tu fe, aunque allá en el mar la mayoría no creen, la mayoría de las personas no creen. Pero cuando te encuentras con alguien que comparte tu fe, pues bueno, es alegría, era alegría, ¿no? Entonces compartía con él, yo de la iglesia metodista. Y ahorita podemos ver que es un movimiento cristiano que se inició a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido. Se inspiró en la vida y las enseñanzas de John Wesley, también la película de John Wesley, acreditándose a su hermano Charles Wesley y a George Whitefield, haber sido líderes de significación en ese movimiento. Los metodistas creen que la Trinidad, o sea, Yahweh Dios, Jesús
su Hijo único y el Espíritu Santo. Ellos creen en esas tres. Cristo Jesús es la manifestación humana de Dios, dicen. Fue nacido de la Virgen María, murió en la cruz, resucitó y regresará de forma gloriosa para juzgar al mundo. La salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Masías. Aparentemente resulta algo, ¿cierto? No es malo, aparentemente. O sea, el credo que tienen también es basado en lo que en lo que se definió en el concilio de Nicea. Se sacó un credo, eso lo vimos la otra vez, que tiene muchas pautas. Creemos en esto, 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 esto. Eso se estableció. Entonces, muchas de estas iglesias, de estas ramificaciones, toman de allí y se llevan una parte. Y en eso basan su dogma. Los baptistas o bautistas es un movimiento evangélico iniciado en la Edad Moderna por los pastores John Smith y Thomas Wells, o Wellis. En el 2020, el movimiento contaba con 170 millones de creyentes, los bautistas. Doctrina religiosa protestante que sostiene que el bautismo solo deben recibirlo los adultos. Los bautistas del séptimo día descansan el sábado. Esto quiere decir, tal vez hay dos clases de bautistas. O no sé si hay una, realmente no estoy seguro. Si hay un solo bautista de séptimo día o hay una ramificación que se celebra los domingos. Como una señal de obediencia en una relación de pacto con Dios y no como una condición para la salvación. El evangelismo. Aquí ya entramos a lo que es más conocido como los evangélicos, ¿no? Y recordamos mucho que nos decían, ahí viene el evangélico, uy, ahí viene el aleluya. Es un movimiento religioso dentro del cristianismo protestante que promueve que la esencia del evangelio consiste en la doctrina de la salvación por gracia. Los evangélicos creen en la centralidad de la conversión o la experiencia de nacer de nuevo cuando se recibe la salvación por medio de confesar a Jesús. En la autoridad de la Biblia como la revelación de Dios a la humanidad y en la difusión del mensaje, ¿sí?, de cristiano. Vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio, enseñándoles todo lo que les he dicho y bautizándolos, así como dice Mateo 28. El movimiento evangélico ganó gran impulso en los siglos XVIII y XIX. Los principales movimientos evangélicos son las iglesias bautistas, pentecostales y el movimiento carismático. Hasta yo pertenecía a una iglesia carismática allá en Cali, la carismática de amor llamada. Ahora, ¿qué es una alianza evangélica? Yo me reía, o sea, me pareció algo curioso. Ahora, algo que les voy a compartir. La Alianza Evangélica Mundial dice, algunas denominaciones cristianas evangélicas se agrupan en la Alianza Evangélica Mundial. Es una organización mundial de las iglesias cristianas evangélicas, fundada en 1846 en Londres, Inglaterra, y que actualmente engloba un total de aproximadamente 600 millones de personas. Reúne a 7 alianzas regionales y 129 alianzas nacionales de iglesias cristianas evangélicas y más de 100 organizaciones internacionales de 129 países. Tiene su sede en Deerfield, Illinois, Estados Unidos. Y pónganle cuidado, esto es lo que me pareció a mí un poco, o sea, me dio risa porque su secretario general se llama Efraín Tendedo. Este hombre es el director, el secretario general de esta organización que trata de reunir todas estas iglesias con sus diferentes dogmas y está dispuesto a atender, o sea, yo dice atender a todo aquel que quiera unirse a esto, ¿no? Pues lleva el nombre de Efraín, proféticamente Efraín dice multitudes, ¿sí? Entonces eso me causaba a mí un poco de curiosidad y humor. Los adventistas también son conocidos, los adventistas. La iglesia adventista del séptimo día es una denominación cristiana que, a diferencia de otras denominaciones protestantes, se caracteriza por guardar el sábado, ¿sí?, como día de reposo, así como por estudiar la Biblia y complementarla con los escritos de Ellen G. White, una profetisa, ¿sí? Y si estudiamos un poco más acerca de los adventistas, pues vemos que aparte de la Biblia, tienen los libros de ella, sus profecías y todo lo que ella escribió. Y
Cuando tú entras a estudiar un poco más, te vas a dar cuenta que aún llega a ser aún más importante que el mismo Yahshua, el mismo Jesús. Se le da mucho más énfasis a los libros de ella, a las profecías de ella, que a la misma palabra. O sea, la combinan, pero casi siempre, un 90%, se menciona a ella por encima del mismo Eterno. Las personas adventistas, pues, siguen la Biblia como revelación literal de Dios. El estilo de vida de las personas adventistas están basados en el descanso, el ejercicio físico, la luz solar, el aire puro, la nutrición equilibrada, la templanza y la esperanza en Dios. Yo recuerdo que también en ese tiempo yo buscaba mucho, ¿no? Estaba tratando de buscar la verdad y preguntaba en cuál iglesia tiene la verdad, ¿por qué tantas? Y una vez asistí a una, pues nos invitaban para comer, nos invitaron para comer y enseñar recetas, tenían pues cursos de cómo preparar comida vegetariana. O sea, era como un gancho que se usa para poder reunir gente o atraer gente, ¿no? De esta manera. Aunque no es malo aprender a comer bien, saludable, esas son las técnicas que de pronto se usan para atraer más adeptos. Ahora hablemos un poquito de Ellen White Gorham, porque me parece importante saber quién era esta mujer. ¿Sí? En Maine, 26 de noviembre de 1827, en California, y murió en el 1915. También conocida como Elena de White, fue una autora adventista estadounidense cuyo liderazgo llevó al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, resulta que ella muere y en su tumba hay un obelisco. ¿Sí? Se encuentra un obelisco en la tumba de ella. Entonces yo digo, tenemos que saber qué es lo que es un obelisco, a qué se refiere un obelisco. ¿Qué hace un obelisco en la tumba de una persona que según ella recibió revelaciones de Dios? Y entonces es ahí donde uno se pregunta que la gente está como tiene un velo y esas cosas no las ven. ¿Sí? De pronto el engaño que hay en los fundadores, eso ya se olvidó, se va a un lado y se sigue simplemente en la doctrina que ellos desarrollaron. Y aunque de pronto uno les hable de estas cosas, no lo van a ver porque le van a dar más importancia a lo que han recibido de parte pues, de la enseñanza en cada, digamos, de estas denominaciones. Dice, profetisa y fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se encuentra este monumento, el obelisco. Este obelisco lleva inscrito en la parte inferior el nombre de la mujer que diera vida a una organización que en la actualidad cuenta con más de 14 millones de miembros en todo el mundo. Ahora, ¿qué es el obelisco? Dice, como Ra era eterno, el obelisco simbolizaba estabilidad, permanencia y todos los poderes de renacimiento, virilidad, fertilidad y fuerza creativa que dicho Dios poseía. Entonces, al conocer este concepto, la pregunta que surge es ¿qué hace un obelisco en la tumba de una cristiana, una mujer de Dios? Algo más amplio acerca del obelisco dice también llamado tejen en la lengua sagrada de los antiguos egipcios. El término es sinónimo de protección, defensa. O sea, cada vez que tú veas un obelisco, piensa en estas cosas. La aguja de piedra tiene por función perforar las nubes, es algo esotérico, y dispersar las fuerzas negativas. Es un amuleto y lo vemos en ciudades importantes que siempre amenazan con acumularse bajo la tormenta, bajo la forma de tormentas visibles o invisibles. Por encima del templo era como un símbolo del rayo petrificado. La palabra obelisco deriva del griego obeliscos, espetón, para azar. Es una piedra con frecuencia monolítica, de base cuadrangular y puesta derecha y terminada en punta. Se ponía en el centro de amplios espacios de los templos al dios solar Ra. ¿Lo vemos? Es un culto a una entidad pagana. Surgieron del culto predinástico a una gran piedra sagrada que se elevaba en el templo de Heliopolisla, ciudad del sol, culto al sol, hermanos. Lo mismo que las pirámides. Este monumento tenía primitivamente relación con el culto solar. Por regla general,
Los obeliscos se erigían por parejas y servían para proteger mágicamente el templo, mágicamente, algo que el Eterno prohíbe. El obelisco consta de dos partes, el cuerpo y el piramidón. El cuerpo es un largo bloque de sección troncocónica y el piramidón simboliza los rayos del sol. Es la punta piramidal que corona el molonito y se asentaba sobre un basamento. Estaba recubierto de oro, metal del que los egipcios afirmaban que era la carne de los dioses en sí. Y otra definición del obelisco, y lo podemos ver en las siguientes gráficas, este de acá abajo, a la izquierda, fue encontrado en Egipto, ¿sí? De pura piedra. Este de acá arriba es en el Vaticano. Y así, a cruda representación, representa el miembro viril del hombre y esto representa la, eh, pues, el miembro de la mujer, ¿no? La vagina. O La sea, vagina. eso es un culto a la fertilidad y eso es una atadura para la ciudad donde se pone, porque le están rindiendo culto a eso. Aquí en Washington, en Buenos Aires. Y aquí, esta es la tumba de Ellen White. Miren, de acá abajo. Ahí está el obelisco. Una vez nosotros sabiendo y teniendo conocimiento de estas cosas, pues sabemos que se rinde culto a una entidad pagana y que eso trae fuerzas negativas, espíritus malignos. Una ciudad está, mejor dicho, está atada por ese tipo de culto. Y la gente va y se toma fotos delante de eso. Y no sabe que está atrayendo esa misma fuerza negativa, está trayendo maldición a su propia vida. Bueno, dejando un poquito acerca de lo de Elena White, los mormones, también hemos visto estas parejitas que andan a veces por ahí y vienen pues muchos misioneros de Estados Unidos, allá queda la sede. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Los orígenes del mormonismo se remontan el 6 de abril de 1830 en la región occidental del estado de Nueva York, donde Joseph Smith fundó la Iglesia de Cristo, con el objetivo de crear una nueva Jerusalén en Nueva York, a la que llamaría Sion. Si ves lo que entra en la mente de estas personas fundadoras y cuántos seguidores van detrás de estas ideologías, sin saber por qué, porque toman parte toman la palabra y en base a eso pues atraen mucha gente creyendo que son personas de sana doctrina, creyendo que se lleva un mensaje honesto, pero que aparte de eso tiene un libro como el de Mormón, o sea, una revelación que se le dio a José Smith diciendo que se le dieron unas gafas y a través de estas gafas, unas tabletas de oro, se le apareció un ángel y le comenzó a revelar el nuevo evangelio de Jesucristo en las Américas. Y cuando tú profundizas a estudiar los mormones y la historia de todo eso, los lugares, nada concuerda, nada concuerda. Entonces, eso es un cuento de hadas. Ahora se están esparciendo también bastante y se presentan como cristianos. Los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un nombre bastante largo. Yo tuve un amigo mormón cuando estaba en bachillerato. Él me invitaba y ellos siempre tienen su iglesia y tienen cantidad de iglesias, ¿no? Formadas, templos. Y siempre tienen canchas de básquet y de fútbol. Y pues como jugábamos fútbol, yo iba y asistía allá. Hasta que él me invitó a mí para asistir a esas reuniones. Y lo primero que me hicieron cuando vinieron los ujieres, que ellos llaman, o los líderes, los elders, fue hacer una oración y hacerme leer un capítulo del libro de Mormón. O sea, para ellos ese capítulo es básico, es como el dogma. Y de una, uy, no, esto a mí no me parece bien. Y yo salí de allí, pues ya, nunca más, nunca más. Solamente iba a jugar allá, pero a mí nunca me cuadró el dogma de los mormones. Después comencé a investigar y me di cuenta que ellos en un principio, no sé ahora, aceptan la poligamia, ¿no? ¿Sí? De que tengan muchos hijos, pues eso es con la idea de procrear más, ¿no? Para poder tener más adeptos dentro de la familia. Inclusive el papá de mi amigo tenía 12 hijos. ¿Sí?
él ya murió, pero la última conversación que yo tuve con él por teléfono, él me dijo, Gustavo, vuélvase mormón, vuélvase mormón, esta es la verdad, me decía. Pero yo pues en ese momento él ya estaba pues en las últimas y yo pues no quise decirle nada así pues para no hacerle sentir mal, pero realmente estaba convencido de lo que creía. Toda su familia realmente, toda emigró a Estados Unidos, están allá sirviendo como misioneros. Pero hasta dónde llega pues una persona a creer o a ser envuelta en este tipo de dogmas y doctrinas, de que pues lo pueden defender hasta con su propia vida, ¿no? O sea, no es protestante, el movimiento mormón no es protestante, no es evangélico, no es católico ni ortodoxo. Sin embargo, los valores básicos de la moral, el civismo y la familia adoptada por la iglesia son similares a las de la mayoría de las religiones cristianas. Los mormones creen en la Santa Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo. Además, el uso de otras escrituras como el Libro de Mormón. Mire, se identifica con los adventistas que usan los libros de Ellen White, el cual sirve como otro testimonio del ministerio de Cristo y su divinidad. Dentro del fundamentalismo mormón, Jehová y Jesús son considerados seres distintos y separados. ¿Sí? Miren cómo se fue ramificando y cada uno con su propia ideología. Sus fundadores impusieron esta mentalidad, ¿no? Su mente en lo que ellos creían o recibieron como revelación. Los testigos de Jehová, otra institución que realmente se está también esparciendo. Aquí, digamos, en los Países Bajos, en Holanda, ya los veíamos en las estaciones de bus con sus libritos, en las estaciones, afuera de los supermercados. Bueno, ahora con lo de la pandemia, pues ha mermado, pero en los últimos años ya se veía mucho en las estaciones, pero no entraban en discusión con nadie, simplemente se paraban allí a repartir los libritos en diferentes idiomas. Los testigos de Jehová tienen su origen en el siglo XIX, específicamente en 1879. Su fundador fue Charles Taze Russell, ¿sí? Que vivió del 1852 al 1916. Próspero economista que dispuso de tiempo libre para dedicarse al estudio de la Biblia. Luego de la muerte de Russell, en 1916 tomó la presidencia el juez Rutherford, ¿sí? Tomó la posición como director. Ahora, la tumba de su fundador está marcada con una lápida. Cerca se encuentra una pirámide conmemorativa de 2,1 metros, erigida por la sociedad Watchtower, Biblia en Track, en 1921. La Watchtower que queda en Brooklyn, ¿no? En New York. La sede principal. Aquí podemos observar la tumba de Pastor Russell y esta es la pirámide que se ha erigido por la misma Watchtower, ¿no? La fundación de los testigos de Jehová le erigió a él. Y en una de los, y existe el audio de este hombre, era un masón. Y la mayoría de los que ahora son de esta denominación no tienen ni idea de lo que ellos fueron. ¿Quiénes fueron sus fundadores? Ya no se habla del mismo Yahshua o Jesús, sino el fundador toma como ese lugar, ese punto de admiración. Que él fue el que nos dio esta doctrina, él fue el que nos dio todo esto, heredamos esto de ellos. En una de sus convenciones, él dice así, y hay audios que usted puede escuchar eso en inglés, dice, amigos masones, porque estamos hablando de un edificio dedicado a la masonería y además somos masones. Ahora soy un libre y aceptado masón. Yo confío que todos lo seamos. Charles Russell, discurso en 1913. Nosotros estuvimos hace un tiempo aquí en mi casa tratando de conversar con una pareja de testigos de Jehová. Y una de las cosas que también compartimos con ellos era que vieran esto, pero ellos tenían temor de ver un video donde esas cosas se dicen, de ver la verdad, porque llega al punto de que sienten miedo o sienten que van a traicionar a su organización. O el miedo que se le infunde a través de las normas no les permite a ellos ver más allá de lo que de su organización.
Y eso pudimos, digamos, detectar con esa pareja cuando les planteamos estas cosas. De pronto quisieran haberla visto, anhelarían de pronto verla, pero por el temor de no fallarle a sus, digamos, a sus líderes, no lo llegaron a hacer. Prefirieron nunca más volver. Es triste. Ahora, ¿qué simboliza una pirámide? Vamos a ver por qué hay esa pirámide en un líder cristiano, entre comillas. Como figura simbólica, la idea de pirámide puede emplearse para graficar la estructura de una sociedad o de una organización donde son pocos los que ocupan la parte superior del vértice, y arriba. ¿A qué nos suena esto? Y muchos los que se hallan en la parte inferior, la base. Las pirámides pueden atraer energía, aumentar la vitalidad, compartir malas vibraciones, atraer prosperidad, mejorar la salud, fortalecer la vida espiritual, entre otras cosas. Aquí podemos ver que la pirámide, el símbolo de la pirámide de esta élite, vemos que en la parte baja está todo, pues las ovejas, ¿no? Los que trabajan, los de la escuela, los que pagan deudas, los que pagan impuestos, los que se jubilan, o sea, el montón que ellos llaman, la población, pues lo más bajo. En el segundo nivel se encuentran las religiones, o sea, esto es un sistema. Y este tipo dijo, yo soy un masón, o sea, pertenecía a esta logia, ¿no? Donde se encuentran las religiones, por encima de la gran población, como medio de sometimiento. Por eso dice un dicho, divídelos y vencerás. Por eso hay tantas denominaciones. ¿Para qué? Para atraer adeptos y que entre ellos mismos se hagan guerra. Ahora, ¿qué hay encima de eso? Están todas las corporaciones, los negocios, el dinero, todo esto que funciona en este sistema de mamón, ¿no? El mamón, el dinero. Luego vienen los bancos, todo esto, sistema de monetario en este escalón. O sea, va subiendo y cada vez son menos los que integran estos grupos. Luego vienen todo este tipo de instituciones, el Council Foreign, las relaciones exteriores, todos los que dominan. Todo esto es una organización bien planeada, que tiene control sobre la sociedad, sobre la humanidad. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que están tratando de llevar esto a cabo, quiera o no quiera. Arriba están el comité de los 300 más ricos del mundo, ¿sí? Los familias más poderosas del mundo, 300. El siguiente escalón está el concilio de los 13 más ricos del mundo, o las familias más ricas. Y en la punta están lo que son los reinados, ¿no? Y ya son un par de familias que son las que gobiernan este tipo de sistema, ¿sí? Son unos cuantos, son un puñado. Entonces, eso es lo que representa una pirámide. Y al ver que una persona que se dice líder o un guía de cristiano está transmitiendo este mensaje a través de poner eso en su tumba. Eso era lo que tenía hoy acerca de esto, de esta ramificación, desde la historia hasta venir a las denominaciones más conocidas, amados. Entonces, espero que les haya servido esta información y esto nos va preparando para la próxima clase acerca de algo más extenso. Ya nos vamos a centrar un poco más en lo que es el cristianismo, ¿no? El cristianismo. Entonces, ya vamos desmenuzando poco a poco. Ha quedado la historia aparte, hemos aprendido algunos conceptos y nos dan una idea más general de cómo ha evolucionado la historia de la iglesia. Así que el Eterno les bendiga. Muchísimas gracias por compartir. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Pastor Sulmes, shalom, shalom.